que hay que hacer. Y por ejemplo, ese sábado, ¿verdad? Que ya casi es como, faltan 3 días, es para puras mujeres. A los hombres nos quedamos a dormir tarde. ¿Verdad? Pero entonces es el sábado la conexión de mujeres, y luego pues viene Navidad el 24, y luego el 20. Acuérdense que el 31 es el miércoles, no es el domingo. Alguien me preguntó que si era el domingo. No, es el miércoles. El pastor Brian, él decidió que era mucho mejor que la gente estuviera en sus casas en esa semana. Entonces, ahí les encargo que ese miércoles no venga, pero el que viene sí, ¿verdad? A las 5 de la tarde, para celebrar Navidad juntos, celebrar al que nos vino a salvar. Y vamos a hablar de eso. Déjenme le digo algo poquito de lo que está pasando acá, porque de repente terminamos Apocalipsis y no, a lo mejor no he explicado bien mi propósito, ¿verdad? Desde que terminamos Apocalipsis comenzamos a hablar de la gracia de Dios, de la salvación, cómo es que Jesús fue asignado, digamos que Dios mismo se asignó a sí mismo desde antes de crear al ser humano, desde antes de la creación de todo, para que Él nos salvara. Digamos, somos salvos por la gracia de Dios antes de la creación. En Cristo Jesús, todo aquel que crea, todo aquel que vaya creyendo, vamos pues siendo salvos, porque así lo puso Dios desde antes de hacernos. Sí, es importante. Hemos estado hablando de la salvación, de la gracia de Dios. Sí, porque yo quería, o mi plan es de que tuviéramos este anhelo de que ya llegara, digamos, el día, no sé si se acuerda que comenzamos, vamos a recorrer las escrituras rumbo al pesebre. Ese fue el plan. Cuando terminamos Apocalipsis, luego empezamos a hablar de eso. Entonces estamos hablando de la salvación por la gracia de Dios desde antes de que nos creara. Sí, en Jesús era la salvación. Después vino Jesús, murió por nosotros y nos salvó, y cada uno que vaya creyendo pues es salvo. Entonces hoy vamos a hablar, ya hablamos de la gracia, hablamos de todo esto en los estudios pasados, pero nos estamos acercando cada día más al pesebre. Entonces ahora vamos a hablar de un personaje muy importante de acuerdo a la Biblia. Sí, este personaje fue anunciado, dijo Jesús, dice la Biblia que iba a venir uno antes de que llegara el Mesías. Sí, este iba a ser uno que iba a anunciar que iba a venir. Sí, y fue muy interesante la forma que vino porque el papá del que vamos a hablar hoy era un sacerdote Zacarías, con su esposa Elizabeth. Sí, y él en un éxtasis dentro del templo. Eso es lo que vamos a estudiar, pero déjame sobre adelante porque estoy emocionado, porque sí nos vamos acercando al pesebre y estamos analizando cómo son las cosas. Sí, cómo es que Dios estaba listo antes de venir, antes de salvarnos. Ya estaba preparada la salvación para nosotros, y un día en la cumbre de todos los tiempos, de acuerdo a Gálatas, vino el Señor, vino y estableció la salvación para todos los hombres por la fe en Jesús, por su gracia. Sí, ahora este sacerdote, que es el que vamos a investigar ahora, entró al templo. Yo creo que sí lo puse acá, pero déjenle digo porque es súper emocionante. Los sacerdotes no todos tenían la chance de entrar al templo. Sí, eran como 24 clases de sacerdotales. Entonces se asignaba una clase una vez al año por 2 semanas. Entonces se les asignaba alguna clase de servicio. El que le tocaba entrar al lugar santísimo de los sacerdotes era como un privilegio casi de por vida. Sí, casi nunca lo olvidaban, porque era algo que no era normal aún siendo sacerdotes. Entonces a Zacarías le tocó en suerte entrar ahí, entró al lugar, al altar de incienso. Y eso era muy importante porque estaba a un lado, sí, estaba digamos, el lugar santísimo. Sí, el altar del incienso es donde ese siempre tenía que estar prendido, porque estaba desprendiendo pues este aroma de incienso, ¿verdad? Que tiene que ver con lo espiritual. Entonces a Zacarías entró, todo el mundo se quedó afuera, sí, y de ahí le habló el ángel. Y le dijo: soy el ángel Gabriel. Sí, y le dijo que iba a tener un hijo y todo esto. Y se me hace bien emocionante porque no era el Mesías el que le estaba anunciando, sino que Jesús mismo dijo después: este Juan que vieron, este era Elías, el que estaba anunciado que llegara. Sí, espiritualmente nosotros tenemos que como analizar la Biblia. No estamos inventando nada, ni Dios inventa nada. Él es el creador de todo. Sí, cuando Él lo dice, hay gente que dice: a lo mejor Elías va a venir después. Una vez que Jesús dijo: este era Elías, que ustedes no vieron, no lo checaron, no revisaron sus Biblias, él era Elías, el que iba a venir.
Sí, ahora entendemos que era Elías, punto y aparte. En el espíritu de Elías, mucha gente pensaba, Elías no puede ser porque Elías se fue en un carro de fuego. Sí, así tiene que volver. Sí, pero si nosotros analizamos la Biblia como lo estamos haciendo, con cuidado, viendo los pasajes, digamos, metiéndonos dentro del pasaje, vamos a encontrar que lo que Dios dice obviamente tiene sentido. Sí, y nosotros no tenemos que inventar nada, tenemos que aprender lo que diga la Biblia. Una vez que aprendemos lo que dice la Biblia, ahora ya lo sabemos. No tenemos opinión sobre eso. Sí, es nada más algo que tú sabes. Sí, es como te dicen, ¿cuántos son 3 más 4? ¿Verdad? Y no, yo opino que serían más o menos como unos 10. No ocupas de opinar nada. Ocupas de saber cuánto es 3 más, ¿qué dije? 3 más 4, ¿cuántos son? Y se lo saben acá, se lo saben acá, porque es la verdad, pues. O sea, no ocupas de inventar algo, es nomás aprender qué es la verdad, y luego ya la sabes. Y ya la sabes, y otro también la va a saber, y es la misma verdad todo el tiempo. Vamos a ver, sobre eso, mira, tengo un versículo que me encontré, te lo prometo que nunca le llevas su atención. Y lo voy a decir primero, lo voy a decir después, pero es este. Es en Juan 9, 39 al 41. Fíjate, a ver si la cachan, que se me hizo tan suave. Jesús le dice a los fariseos, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Déjate digo por qué les dijo eso. Le está hablando a los maestros de la ley, los que deben de saber porque habían estudiado. Y esos eran los que ven, pero estaban ciegos. Sí, los que conocen la verdad, pero no les importa, la ignoran. Porque tienen otras doctrinas, tienen otras opiniones. Sí, Jesús dijo esto. Los que ven, otra vez, dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Porque ellos son los que sabían. Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Toda la gente que pensamos que sabemos, pero que no es la Biblia, sí, que ahora entendemos por tradiciones, por doctrinas que no son bíblicas, estamos ciegos. Y ahora, no nada más eso, el Señor dice, porque no estás ciegos, sí, eres rebelde, pues. Porque conoces la verdad, la ignoras. Y eso eran los fariseos. Se me hizo muy suave y muy adaptado a este punto, especialmente porque la gente le quiere dar valor a opiniones, le quiere dar valor a doctrinas que no son bíblicas, a tradiciones, cuando la Biblia es súper sencilla y es la verdad. Entonces tenemos que enfocarnos, sí, los que no sabemos, los que no sabíamos, aprender qué es la verdad y luego verla, tenerla, disfrutarla. Eso es lo que es. 4 y 3 son 7, punto y aparte. ¿Verdad? Bueno, entonces nos vamos. Tengo otro versículo que le voy a decir porque estamos hablando de que quisiera que nos fuéramos, que todo el estudio, sí que tiene, digamos que voy encaminándome por un lado, pero tener el resultado que estamos esperando que con este anuncio del ángel Gabriel, estamos esperando que venga Juan el Bautista. Sí, y dice en Marcos 1, del 3 al 7, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan vino adelantándose al Mesías y él predicaba, digamos, que la gente se arrepintiera y luego fuera bautizada, pues para cambiar de vida. No nada más te arrepentías y seguías viviendo igual, pero cuando te arrepentías ahora eras bautizado y eso significaba ahora entrar a una nueva etapa en tu vida. Y Juan estaba vestido de pelos de camello y por eso es que no había duda que él tenía el espíritu de Elías, porque así andaba vestido de Elías. Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
así nomás, hasta ahí vamos a dejar esto. Sí, a mí se me hace nomás con el punto de que sin ninguna duda Juan no era alguien, digamos, que comenzó a llevar una doctrina diferente, y que Juan, quien estaba asignado para anunciar a Jesús, no tenía, digamos, el pendiente de que lo fueran a matar. Él era clarito con la gente, por eso lo mataron, por eso le quitaron la cabeza, porque estaba peleando a la hija del rey que estaba viviendo con otra persona, que no estaban casados, cosas así. Sí, porque una persona que tiene la fe, que realmente conoce de Dios, si lo único que te importa es ir al cielo, pues ya eres de Dios. Si no tienes que quedar bien con nadie, echando mentiras o componiéndole a la verdad, no es así. No es que ahora seamos unos patanes con toda la demás gente, ¿verdad? Pero la verdad siempre tiene que estar en nosotros, con sencillez de corazón, con amor, pero tenemos que decir la verdad. Sí, como hay veces que dicen, la verdad sin amor, que es algo malo. ¿Cómo es eso? Es terror, ¿verdad? Y es cierto, pero tenemos que decir la verdad con amor. Amén. Así nos vamos. Si no, vamos a acabar como Juan Bautista, sin cabeza. Si decimos la verdad sin amor, entonces vamos a decir la verdad con amor. Entonces vamos a ver los versículos que tienen más peso, digamos, en este estudio. Es Lucas 1, del 76 al 77. Déjenme lo busco y se lo voy a leer. Primer capítulo de Lucas. Aquí está. Y los dos versículos son 76 y 77. Dice así. Dice, tú niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Este es su papá hablando de su hijo. Es el sacerdote Zacarías hablando del niño. Dice en el 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ese fue el primer versículo. El otro es Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Juan no venía a perdonar los pecados. Le preguntaron, ¿no eres tú el Cristo? Y dijo, no, yo no soy. Pero detrás de mí viene uno. Sí, dice Juan, detrás de mí viene uno que era antes que yo y viene después de mí. Sí, es curioso porque él sí sabía quién era. Él venía a anunciar que venía el Mesías, el que realmente iba a quitar el pecado del mundo. Y ese fue lo que él, así es como lo tituló, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues así, en resumen de lo que estudiamos la semana pasada, que estamos hablando de la salvación por la gracia, si Dios nos ha dado a conocer que antes de crearnos libres de rechazarlo, nos manifestó también su gracia en el creer por fe en Jesucristo, quien luego, esto es Jesús, luego vino al mundo y públicamente se ofreció en sacrificio por nuestros pecados y resucitó, porque vive eternamente y asimismo dio a los de la fe perdón y vida eterna. Dios conoce todo y todo lo puede. ¿Crees? Pero solamente cree y serás salvo. Sí, de eso hemos hablado. No sé si se ha fijado, ¿verdad? A lo mejor piensa que son como estudios salteados así, sin rumbo. Todo tiene un rumbo. Y el plan es que entendiéramos que el Mesías viene, pues. El que nos salvó por su gracia ya está preparado. Sí, solamente tenemos que creer. No tenemos que hacer absolutamente nada, nada más creer. Una vez que creamos, la gracia de Dios nos inunda y nos regala el cielo para siempre. Nos regala el cielo porque eso es lo que Dios hizo cuando tú crees por su gracia. Entonces déjame hacer una pequeña oración. Dios maravilloso, único Dios verdadero, el eterno, glorioso, divino, majestuoso, maravilloso. Señor Dios nuestro, tú eres nuestro Padre. A ti queremos servir, a ti queremos adorar. Pon en nosotros tu presencia, Dios Espíritu Santo. Y ayúdanos para respetarte, para obedecerte, para seguirte, para sabernos tuyos de ti, para tu gloria. Guíanos en este día, Señor, en esta tarde. Ayúdanos para que las palabras que hoy se digan, Señor, las tomemos personales y encajemos en este estudio conociendo que esto es para nosotros. En ti confiamos, dirígenos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, profundicemos en el estudio de hoy. Hermanos míos, hoy vamos a analizar uno de los primeros eventos importantes antes de que Jesús naciese. Pues les recuerdo que nuestros estudios en el mes de diciembre están apuntados hasta llegar al pesebre. Sucede pues aquí que conoceremos a ese sacerdote llamado Zacarías y también conoceremos pues a su esposa Elizabeth.
Y vamos a ir siguiéndolos en la Biblia para conocerlos y saber qué es lo que Dios hizo con ellos. Zacarías es un sacerdote de la clase sacerdotal de Abías, ¿okay? De esa clase de 24, pero había una clase y era la de Abías y él venía de ellos. Al servicio del templo, las clases estaban divididas al servicio del templo. Eran 24 clases y la de sacerdote Abías era la octava, dice la Biblia. Ahorita vamos a ver dónde dice. Aún Abías, ese sacerdote que nunca le tocaba el honor de servir en el templo y mucho menos en el ministerio con el incienso, que era pues algo que daba al ambiente del templo un aroma especial y místico. Eso era pues, para eso era el incienso, y lo mantenían prendido todo el tiempo. Era todo un honor para los sacerdotes que esto les aconteciera. Las clases de los sacerdotes que servían se escogían al azar. Si había, no sé, había un grupito que decía, te toca a ti, te toca a ti, y luego a ti, y luego a ti. 2 veces al año por una semana. Ahí está en donde dice que la clase del sacerdocio, donde venía pues Zacarías, era la de Abías, y nos dice qué clase era, en qué lugar estaba. Primera de Crónicas 24:10 menciona otra, que es la séptima, era de Cos, o de otro sacerdote, pero la octava era de Abías. Entonces a la clase sacerdotal que pertenecía a Zacarías era a la de Abías. ¿Ya los confundí o está bien? Ahí vamos, ¿verdad? Ok, ahí va. Entonces la Biblia dice que Zacarías, que es el papá de Juan Bautista, se le tocó por suerte ofrecer el incienso, lo cual de seguro fue como uno de los momentos más importantes de su vida, aún sin saber lo que Dios le tenía preparado. Si solamente el servir en el templo y en el lugar que le tocó, en el altar del incienso, para él ya era algo supremo, sí, algo que tenía que recordar por toda su vida, porque era tan raro que le pasara, sí, y le estaba pasando. Aún todavía no sabía lo que iba a pasar allá adentro. Estaba leyendo que los sacerdotes cuando entraban al templo, que no podía entrar nadie más, pero tenían al final de sus atuendos, de sus vestidos, tenían campanitas. Y esas campanitas hacían ruido pues cuando caminaban, y esto quiere decir que ahí estaban. Pero si la campanita se detenía, quiere decir que había muerto, que entró indigno a la presencia de Dios. Entonces por eso las campanitas ya nomás los jalaban con un lazo, que estaban amarrados, porque no podían entrar así nomás porque sí, ya había muerto el sacerdote. Entonces ese sacerdote Zacarías entró al templo con sus campanitas y toda la cosa, sí, y luego ya como ya digo, ya era un honor solamente entrar y servir en el altar del incienso, pero Dios tenía algo más adelante, más grande de lo que él pensaba. Cuando le tocó a Zacarías, los demás sacerdotes y mucha gente afuera oraban y cantaban. Zacarías entró y esto sucedió. Dice Lucas capítulo 1, versículos, voy a leer, no quise leer todo, pero voy a leer del 11 al 13 y luego del 18 al 20. Del 11 al 13 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Sí, voy a hacer una clase de comparación entre este anuncio del ángel Gabriel a Zacarías, y vamos a ver también cómo es que el ángel Gabriel fue y anunció a María, y la diferencia entre lo que ellos dos, cómo lo tomaron cada uno, porque es importante. El ángel estaba... Primeramente era el lugar santísimo donde nadie más entraba. El sacerdote era algo bien especial lo que estaba pasando. Se le aparece este ángel, le habla, sí, y Zacarías se asusta, sabe lo que es, sí, y le da este anuncio. Sí, clarísimo dentro del templo. Sí, Zacarías no podía pensar que no era Dios. Sí, era de Dios esto. Él pensaba esto. Ahora vamos a ir al versículo 18 y 20. Dijo, y le llamará su nombre Juan. Bien súper claro por cuál razón a Dios se le ocurrió, él tenía que llamarle Juan. Sí, qué raro que a lo mejor la gente pudiera decir, pero ¿por qué no le puso Zacarías? O sea, porque todavía podemos opinar, ¿por qué Juan? ¿Por qué ese nombre en inglés? Y la gente, ¿por qué en inglés? Porque Juan, qué chistecillo me aventé, ¿da? No, ¿por qué Juan? Sí, pero nadie, cuando ya Dios dice así, punto y aparte se va a llamar Juan. No vamos a leer todo, si usted lo puede leer. Después le decían, ¿cómo se va a llamar? Juan no podía hablar,
perdón, Zacarías no podía hablar, se quedó mudo, vamos a ver ahorita. Sí, pero le dijeron, ¿cómo le vamos a poner al niño? Y él a señas, yo creo que decía, uno en inglés, no sé cómo decía, ¿verdad? Pero él dijo, se tiene que llamar Juan, porque así dijo Dios. Sí, es importante que nosotros lo entendamos, porque cuando Dios dice así, lo entiendas, tenga sentido para ti o no, es Dios el que está hablando, pues. Y cuando ya Dios dice algo en la Biblia, no está a debate. Y de repente pensamos que está a debate, o a mí me gustaría mejor que fuera así, o ¿por qué no fue así? Dios no, si Él nos pregunta algo, ok, hay que contestar, ¿verdad? Pero si Él dice Juan, pues entonces es Juan. Amén. Dice en el versículo 18 y 20, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto, ángel? O sea, dame una prueba, ¿verdad? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, ay, qué curioso, se me hace súper interesante. Le dice el ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado, obviamente de parte de Dios, a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Sí, obviamente tenemos que pensarlo, tenemos que analizarlo y descubrir que era tan obvio que Dios le estaba hablando y él le pedía una prueba a ver si esto podía hacer o no. Sí, ¿será que Dios puede hacer esto? Ya estoy viejo. Vamos a compararlo con lo que María dice, a ver si tiene el mismo peso o no. Eso es enseguida. Hermanos, el hijo que le fue anunciado por el ángel Gabriel es Juan Bautista. Ese pues iba a ser el hijo de Zacarías y su esposa Elizabeth. Y aquí nos damos cuenta que Zacarías era sacerdote, lo que significa que era descendiente de Leví, de la clase pues de los levitas, al igual que su esposa, que era de las hijas de Aarón, también de la clase sacerdotal, también de Leví, de donde también entendemos que la mamá de Jesús, que viene de David y también es parienta de Elizabeth. Así es ahí, no hay ninguna controversia, porque sabemos, la Biblia dice después, que María viene también de la tribu de Leví, perdón, de la tribu de Judá. Sí, no de Leví, pero tenía algo de la tribu de Leví porque era parienta de Elizabeth. Y esto quiere decir que Jesús es de la tribu de Judá, porque él es el león de la tribu de Judá, como el Mesías debía de ser, pero también puede ser sacerdote de la tribu de Leví, sí, porque viene algo de la sangre de María. Entonces María tiene el peso de las dos tribus, de la tribu de Leví y de la tribu de Judá, y por eso ahora es mucho más sencillo. Les prometo que eso es bien importante. Sí, que María tenga relación con la tribu de Leví por alguna clase en su familia, porque era amiga, era parienta de la esposa de Zacarías, que era de la tribu de Leví. Sí, y se nos anuncia, se nos dice, y a la genealogía dice, sí, que María viene de la tribu de David, lo cual el Mesías tenía que nacer. Entonces vamos a ver hasta allí. Ahí te va, Lucas 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, sino más como para poner el punto allí. Los dos eran levitas. Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando el mismo ángel se le apareció a María, y ese es el siguiente punto, el siguiente paso. Sí, entonces sí salió embarazada Elizabeth. No sabemos cuántos años tenía, pero que era de edad avanzada. De acuerdo a Zacarías, no podía tener hijos. Y que creen, sí tuvo un hijo porque Dios había dicho. Sí, él se quedó mudo y todo esto, porque cuando Dios dice una cosa, la cumple. Entonces yo me quedé pensando, si el Señor dijo que Él va a venir uno de estos días y nos va a raptar, es que va a venir y nos va a raptar, punto y aparte. Tenemos que estar esperándolo todos los días, a ver, voltear para arriba, porque dice la Biblia que va a ser un abrir y cerrar de ojos, pero tenemos que estar esperándolo. Dice que nosotros debemos estar esperándolo, que ya nos anunció, nos prometió, es un hecho, lo que Él dice se cumple. Tenga sentido o no tenga sentido, o ya estamos en la época de las computadoras, no importa. Si ya Dios dijo yo vengo, es porque hay que ponerle su silla para cuando llegue se siente, si quiere. Amén. Lucas 1, 26 y 27. Al 6º mes del embarazo pues de Elizabeth, el ángel, al 6º mes, el ángel Gabriel
fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón, desposada también ya anuncia casamiento, ya estaba casada. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Sí, aquí entonces ya sabemos, José venía de la tribu de David, sí, perdón, de la casa de David, quien era de la tribu de Judá. Okay, entonces ya el Mesías debía de venir de la tribu de Judá. Okay. El nombre de la virgen era María. Entonces ahí ya estamos entendiendo las dos cosas como van pasando. Zacarías y Elizabeth, y acá la otra pareja, José y María. Sí, ahora se le presenta este ángel pues a ella. Ahora pues entendemos que José también viene de la casa de David. Los dos vienen de la casa de David, pero aún María pues tiene esta conexión con Elizabeth, que es de la tribu de Levi. Lucas 1 del 30 al 38 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Debo decir esto, hermanos, aquí voy a hacer una pausa. Debo hacer un paréntesis aquí para que notemos esto que es de suma importancia. El ángel Gabriel, enviado por el mismo creador del universo, te lo prometo, no viene a preguntar a esta virgen que si por favor admite ser la vía en este mundo para que pudiera venir Jesús. Yo quiero que esto quede súper claro, porque a lo mejor de repente con las preguntas de la gente de este tiempo, si quitan lo que allí dice. Si el ángel no le vino a preguntar a María que si quería ella ser el vaso donde viniera. ¿Verdad que no dice eso? Aquí viene el ángel y dice: esto va a pasar contigo, María. Encontraste gracia de parte de Dios. Y ella simplemente feliz. No era hay gente que dice: oh, es que el sí de María, oh, es que si ella no hay, ¿qué tal si dice que no? No hay salvación. ¿Qué? Hay salvación porque Dios mandó la salvación y en Jesús llegó. De ninguna manera, por ningún motivo, ni siquiera en la mente tiene que cabernos que a lo mejor María iba a decir que no. Si dice que no, se busca otra. Si Dios o aparece simplemente, la salvación venía, no vinieron a pedirle permiso a María. Simplemente yo sí lo quiero poner allí, porque cuando esta gente viene y dice: o es que el sí de María, o es que, ¿qué tal si dice que no? Eso no está en la Biblia, eso no está aquí. Es algo que no es bíblico. No está, ni siquiera está como en duda que si le vieron a preguntar a ella o si ella tenía la autoridad sobre Dios de decirle: no, yo no quiero el Salvador. Y luego ya nadie vamos a ir al cielo porque María dijo que no. Eso no es ni bíblico, ni es una opción de decirlo, y yo quisiera que quedara súper clarito en nuestra mente. Eso no está aquí. El ángel vino y le dijo: María, has encontrado gracia de parte de Dios. De ti van a ser un hijo y le vas a llamar Jesús. Punto y aparte. Entonces vamos a ver. Sigue todavía ahí. Para que pudiera venir Jesús, el Salvador y Redentor de toda la humanidad, por la fe en Él. Pero si ella, ahí puse esto, pero si ella no acepta, entonces todos los hombres de todos los tiempos irán sin remedio al infierno. ¿Será eso posible? Claro que no, esa es una barbaridad. Yo puse acá, eso es una locura. No, mijito, así no es negativo. Puse acá. No depende de María nunca en la vida. Gabriel vino a explicarle lo que estaba a punto de pasar con esta mujer virgen llamada María. Ahora, le dijo, así fue como le dijo: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás Jesús. No hay aquí ninguna pregunta, ni aún una insinuación a pregunta. Esto es más bien una instrucción a esta mujer. Continuamos en el versículo 32 del mismo capítulo donde estábamos, que era Lucas 1. Pero en el versículo 32 dice: esto es Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, obviamente era el Mesías, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Si les prometo que eso no fue ninguna duda, simplemente era una mujer virgen que en una pregunta súper bien, ¿cómo es esto? Bien lógica. Sí, ¿cómo será esto? No conozco varón. El ángel, puse acá, siendo bien honestos,
Esta pregunta de María no es una duda de lo que Dios dijo por el ángel, sino que ella en su ingenuidad pensó: yo no he estado nunca con ningún hombre, no entiendo. El ángel le respondió, dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, sí, claro que eso no era ninguna duda, porque el ángel le contestó de esta forma, y Dios conoce los corazones. Respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Aquí yo no creo que haya ninguna duda para nosotros. Si la pregunta de María fue simplemente algo bien honesto, si yo no conozco varón, ¿verdad? De ninguna forma aquí no se ve que el ángel diga: tú también dudas, para nada. Si ahí le explicó: no, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a concebir por obra de Dios. Si ni siquiera ella iba a tener que ver con nada, Dios le iba a poner allí a Jesús, punto y aparte. María, descendiente de David, de la tribu de Judá, y no duda aún, hermanitos, y sin duda, hermanitos, lejos de que ella pensara en permitirle a Dios hacer algo o no, esta humilde mujer de rancho simplemente creyó. Simplemente creyó, ella lo aceptó inmediatamente. ¿Cómo va a ser? Así, punto y aparte. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Sí, yo digo que hay que llamarle a lo que es como es y a lo que no es como es. Si ella no tenía ninguna duda, de ella no dependía la salvación. Ella no es corredentora, no tiene nada que ver con eso, si le permitía a Dios hacer algo o no. Pero ella simplemente era una buena mujer de rancho que venía con que Dios la había preparado. Tenía la descendencia de David, sí, que venía de la tribu de Judá, y también tenía, digamos que sangre sacerdotal por el lado de Leví. Entonces ella simplemente era el vaso que Dios iba a usar para lo que fue usado. Y ella dice con todas sus ganas: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí como Él dijo, punto y aparte. Lo mismo digo yo cada día de mi vida. Si en algo voy a servir, Señor, aquí está, por favor que se haga tu voluntad en mí. Yo no tengo nada que decir, al contrario, estoy feliz de que eso suceda. Pensar que la decisión de María depende, de la salvación, es pensar en algo que nunca entendería María. El ángel le dijo en Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Obviamente que le fue increíble privilegio, y ella lo supo, lo entendió. Si ahorita la gente no le entiende, es porque no está leyendo la Biblia. Es cosa de leerlo. Has encontrado gracia de parte de Dios. Obviamente no importa. Si viene un ángel y te dice: has encontrado gracia delante de Dios, de ninguna forma vas a pensar que se te va a caer la cabeza o lo que sea. Si encontraste gracia de parte de Dios, es porque Dios te va a bendecir increíblemente. Y está feliz de que haya pasado. Te aseguro que si alguien le pregunta: ¿qué tal si dices que no? Ella ni siquiera iba a contestar, porque no estaba en el plato. Eso no dice la Biblia, ni siquiera era algo que esté confuso allá. Era súper claro. Puse acá, pero hoy día un ángel caído, si hay un ángel caído que se llama Satanás, quiere que los humanos pensemos que Dios nos enviará a todos al infierno si María hubiera aceptado. Si María no hubiera aceptado, qué locura. Si esa comidilla obviamente viene del engañador, del cual está engañando, porque es el padre de toda mentira, un asesino desde el principio. Entonces tenemos que ser bien listos. Simplemente esto es lo que dice la Biblia. Eso no me importa, porque esa es tradición, porque esos son cuentos, porque esa es una doctrina que no es bíblica, punto y aparte. Yo nomás oigo lo que Dios dice, ¿verdad? Porque es mucho más sencillo y me da mucha más paz, porque Dios me ama y Él nunca miente. Amén. María con gozo recibió la voluntad de Dios. Dios cumple siempre lo que dice, y Jesús es nuestro Redentor y Salvador. Él es nuestro Señor y Dios sin ayuda nuestra. Él siempre cumple su palabra. Lo que dijo es un hecho. Lucas 19, del 30 al 40, 37 al 40 dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios
a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que vive, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Esta pasaje que le estoy dando porque aquí a mí se me hace que esa es una buena respuesta para decir: ¿qué tal si ella no haya hecho eso? Sí, aquí dice: entonces algunos, porque estaban dando gloria, dando alabanzas al Señor, dice, entonces algunos de los fariseos legalistas de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos, si diles que no estén alabándote tanto. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Eso significa Dios iba a traernos un Salvador por donde sea. Pero sí, es como de en vano estar peleando contra eso, porque era un chisme, pues. Sí, ni siquiera tenemos que, pues, como, María, hasta para abajo. O sea, ella no sabía nada de esto. Es el diablo que está engañando a la gente y ahora la gente cree lo que el diablo dice. Sí, entonces, punto y aparte, Dios dijo, Dios cumple como Él dijo. Amén. Nuestro Dios es soberano y es punto y aparte absoluto. José y María tuvieron el gran privilegio de criar a Jesús y tratarlo como uno más de sus hijos, sin nunca dejar de pensar que Jesús siempre era al momento, ese momento, y sería su Señor y Salvador. Sí, es algo que pensando, meditando todo esto, José y María eran unas personas que nunca en la vida, aunque lo tuvieron allí y que le daban su lechita y que a lo mejor jugaban a las escondidas con sus hermanitos y lo que tú quieras, ellos nunca dejaron de saber y de entender que Él era el Señor, porque ellos sí sabían quién era Él. María y José, los dos sabían, mientras que lo veían crecer con sus hermanos. Sí, eso es súper suave porque yo me identifico mucho con, digamos que con uno de sus hermanos, con Santiago, que escribió la carta, que en su primer versículo dice aquí: el esclavo del Señor. Y él era el hermano de Jesús, que seguramente se pegaba en el chicle, en el pelo, ¿verdad? O si había chicle, no sé, a lo mejor no, ¿verdad? Pero lo que sea, se daban coscorrones, jugaban a lo que sea. Hermanos, yo creo que a Santiago le cayó el 20 igual que nosotros. Lo conocíamos, pero no era nuestro Señor. Hasta que un día lo fue. Sí. Y yo digo que es muy bueno de saber eso. Jesús es mi Señor, mi Salvador personal. Él vino, murió por mí. Él conoce mi maldad. Por eso vino, porque sabía cuánta maldad tenía y qué tenía que hacer Él para quitármela. Y ahora lo entiendo. Él me conoce, sabe qué tan malo yo era y me quitó todo el pecado en la cruz con su vida. Gloria a Dios. Nuestro Dios es soberano y absoluto. José y María tuvieron el gran privilegio de crear a Jesús y tratarlo como uno más de sus hijos, sin nunca dejar de pensar que Jesús siempre era en ese momento y sería su Señor y Salvador. Pues ellos lo sabían perfectamente bien. Son las personas de hoy día las que dudan de quién en realidad es Jesús. Los pastorcitos dijeron a José y a María lo que les dijo el ángel en el cerro. En Lucas 2, del 10 al 11 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, dijo el ángel, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando llegaron los pastorcitos les dijeron eso, obviamente a María y a Juan, a José y a María, sí, lo cual ellos ya sabían. Ella había concebido por el Espíritu Santo. José la iba a dejar porque salió embarazada y no estaban casados, no habían tenido que ver. Sí, pero el ángel le habló a José y le dijo, sí, los dos conocían perfectamente bien que él era algo diferente. Y cuando vinieron los ángeles dijeron: es el Cristo, el enviado, el Mesías, el que viene de parte de Dios para quitar el pecado del mundo. Ellos lo entendieron perfectamente bien. Y los dos sometidos a Dios, gloria a Dios. Sí, ahora igual que nosotros. Sí, sabemos que Él vino, murió por nosotros, nació en un pesebre, creció como un ser humano, sí, murió por nosotros, matando en Él todo nuestro pecado. Amén. Zacarías dijo, cuando lo entendió, en Lucas 1, 76 y 77, con lo que empezamos, habla acerca de su hijo: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esto es, nadie sabía nada. Zacarías, que había visto al ángel, ahora profetiza sobre su hijo y dice: tú eres el que va a ir delante del Señor, hablando del perdón que Él nos va a traer.
Sí, entonces, en ese mismo tiempo, las gentes que estaban incluidas, que estaba pues Zacarías y su esposa, y José y su esposa, sí, ellos sabían, a mí además es súper emocionante, que ellos sabían que lo más grande que ellos estaban esperando, sí, no fue en el grupo religioso donde pasó esta noticia, sino que fue gente pobre, pero que Dios había preparado con sus pasados, sí, venían de las tribus correctas, sí, al momento correcto vino Jesús y nació a este mundo como Dios lo había planeado, como Dios lo tenía en mente desde siempre, desde antes de la creación del mundo, y luego vino y sucedió. Y ahora nosotros, hermanos de mi corazón, yo digo, con toda mi alma y con todo mi corazón les digo, cuando el Señor te llamó y como me llamó a mí, en el momento donde yo estaba, por lo que haya sido, sí, no es una casualidad, no es algo que tú conseguiste. Si cuando Dios te habló, en donde tú andabas, es porque Dios lo tenía planeado desde siempre. Si Él no te forzó a venir a Él, Él nos dio la salvación desde antes de que naciéramos, pero en su misericordia infinita, Él sabe todo lo que va a pasar, pero Él no forza nuestras decisiones. Él sabía ese momento. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Jesús en mi corazón. Yo me acuerdo cuando Él pasó a ser el Dios del universo, creador de todas las cosas, que me quiere con Él. No sé si usted se acuerde, yo sí me acuerdo. Y fue algo súper, súper hermoso. Cambió completamente mi forma de pensar. Sí, porque yo pensaba diferente, pensaba de otra forma. Yo era estudioso de la Biblia, pero tenía otra forma de pensar. Otra forma. Cuando el Señor me habló y me di cuenta que Él era el Todopoderoso, que murió por mí en una cruz, pagando por mí, sí, de veras, en serio que me achiqué, sí, me engarruñé y nací a ser otra persona. Y eso es lo que Dios quiere. Sí, yo digo, lo que Juan dice, lo que Juan Bautista, lo que Juan el apóstol, lo que Pedro dice, lo que Pablo decía, solamente es tu testimonio. No puedes hablar por los demás, ¿verdad? Ni tenemos la capacidad de hablar, digamos, cosas que Dios no dijo en la Biblia, diciendo esto Dios dijo. Sí, no podemos hacer eso, pero sí estamos enviados y digamos que tenemos esa deuda con Dios de compartir lo que Dios hizo contigo, que eso es tu testimonio. Él te salvó, ahora dilo cómo lo hizo, di qué pasó, porque eso que te pasó a ti va a tocar gentes que Dios tiene preparado con ese mismo testimonio, porque no todos los testimonios, digamos que no todo lo que le pasa a toda la gente es bueno para toda la gente, pero hay específicos. No sé si ya las platiqué, pero que ahora temprano que les digo. Cuando yo fui salvo, cuando el Señor me habló, no estábamos hablando del Evangelio, no sé si se llama, que ya lo he dicho muchas veces, pero estábamos hablando de la creación. Y en mi inteligencia vana y enferma, yo alegué en el estudio de Biblia donde estábamos, y yo dije que porque éramos tan alegadores, que nos gustaba discutir, Dios podía hacer el cielo y la tierra en 6 millones de años, en 6,000 años o en 6 segundos, porque Él es el Todopoderoso. Y curiosamente, el que estaba llevando el estudio, que se llama Miguel Orozco, me volteó a ver con unos ojos así de grandes y dijo, aquí dice que amaneció y atardeció el primer día. Y así cada día. Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. ¿Qué crees que el Señor me dio una vida nueva nomás por eso? Porque me entendí que Él lo escribió y que como Él dijo, así es. Como Él dijo, así es. Ni 8 días, ni 4 días, ni millones de años, ni en 3 segundos. Él dice específicamente cómo hizo todo. Y este Dios tan grande me quiere con Él. Y murió por mí en la cruz. Sí, esto me salvó. Sí, ese tipo de platiquillas, aunque sean enfadosas de repente para ti porque las has dicho y dice, es lo único a lo que fuiste enviado. A dar tu testimonio de lo que pasó contigo. Ayer estaba ciego, pero ahora veo. Es todo. No hay mucho. Es lo esencial. Eso es lo necesario. Eso es lo que Dios quiere. Dice acá, para concluir con esto, mes 6 del embarazo de Elizabeth. Lucas 1:27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Juan dice, ¿sí? El Juan Bautista, con todas estas profecías, incluyendo sacerdotes y todo esto, específicamente a los 6 meses, todas estas pláticas, solamente es porque Juan después entendió que el Mesías, el Cordero de Dios, esto es, el que va a ser sacrificado por nosotros, el Cordero que va a ser sacrificado y que ese sacrificio es válido para el perdón de los pecados, era Jesús. Y él lo conoció. Y él estuvo con él en esos días. Sí, y si Juan Bautista estaba feliz y no le importaba morir porque conoció a Jesús, nosotros tenemos que pensar de esa forma. Nosotros ya somos de Dios. El Cordero ya vino, ya murió por nosotros, ya nos salvó, ya nos perdonó. Y estamos a punto de ir a verlo y de estar con Él y convivir con Él como Él quiere por la eternidad. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Déjenme, le leo estos versículos que están acá, luego hacemos la pequeña oración. Atrás de su hojita, amado arriba, dice Juan 1, 14 y 15. Y está súper llegador. Dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne. Si el verbo de Dios se encarnó, obviamente no hay más, no son ajenos, es el verbo de Dios que encarnó su palabra y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego dice el versículo 15 de Juan Bautista: Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Qué palabra tan así como que llegan al punto. ¿A poco no? El Cordero de Dios, dice Juan, este es el que yo decía. De este le estamos hablando, a este vine a anunciar. Que venía después de mí, pero que era antes que yo. Sí, él sabía quién era, gloria a Dios. Dice Juan, en principio de su hojita enfrente, Juan 1:29. El siguiente día, Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a ti, oh Dios maravilloso. Te adoramos, Señor, desde la mañana y la tarde y hasta la noche. Nosotros somos tuyos, te pertenecemos. Somos los tuyos, nos has hecho tuyos a pulso. Nos ganaste, nos compraste con tu sangre, te pertenecemos, Dios maravilloso. Ayúdanos a entenderlo. Tú ya lo hiciste, tú sabes todo. Ayúdanos a nosotros, a que nosotros nos caiga el 20, a que lo aceptemos. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Somos tuyos, gloriosísimo Rey. Permítenos adorarte y servirte y honrarte. Ayúdanos, Señor, para que cada día de la vida nos postremos ante ti, escuchando tu voz, sabiendo conociendo cuál es tu voluntad y en tu poder, llenos de tu espíritu, andar en esa voluntad. Ayúdanos, Dios, para que nos sea importante apartarnos de pecado, porque nosotros, tus hijos, no podemos vivir en pecado pensando que está bien. Ayúdanos, Dios, para vivir santamente, para ser obedientes, para hacerte útiles, para hacer tus manos, para ver con tus ojos, para que nosotros seamos usados por ti, Señor. Guíanos, bendícenos, guárdanos, equípanos, fortalécenos, envíanos. Tuyos somos. Te pedimos, Señor, que nos cuides, que pongas en nosotros tu espíritu y que nos bendigas viniendo ya pronto, Señor, como tú dices. También queremos eso. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga bien mucho. Nos vemos aquí el domingo, pero para las mujeres a las 9. Si vienen aquí a hacer cositas, no sé qué hacen las mujeres aquí. Ahí vienen a investigar, a ver, que Dios los bendiga. Los quiero.